El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Bienvenidos a nuestro programa de radio Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, y estamos transmitiendo en vivo desde el Instituto Estatal de Radio y Televisión por la frecuencia 99.1 o bien por la 1050 amplitud modulada. Soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña, consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y estaré compartiendo los próximos 30 minutos con ustedes. Si desean comunicarse, nuestro teléfono de aquí de cabina es el 12-223-28, o bien se pueden poner en contacto a nuestros correos hablemosdejusticia@hotmail.com o hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. En estos correos nos pueden hacer llegar algún tema que sea de su interés o bien alguna de las dudas o preguntas que surjan del tema de hoy o posiblemente en otro tema. Bien, saludo con mucho gusto, como todos los miércoles. Nos acompaña la licenciada Livia Vázquez, directora de Comunicación Social del Poder Judicial del Estado. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada, y gracias a todos ustedes por sintonizarnos. También recordarles, Li, que es importante que nos busquen a través de nuestra página de Facebook. La pueden encontrar como H. Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué van a encontrar ahí? Pues van a encontrar esta emisión y van a encontrar las emisiones anteriores de todos los temas que hemos abordado, como divorcio, pensiones, convenios y demás. Bien, así es. Los invitamos a que entren a nuestra página de Facebook y también la página web del Poder Judicial. Ahí van a poder encontrar actividades que realiza el Poder Judicial y conocer todos nuestros temas que vamos dando cada semana. Así es. Bien, licenciada. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña un integrante más del Pleno de Magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Él es el magistrado Paul Razo Brooks, titular de la Sala Unitaria de Justicia para Adolescentes. Magistrado, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a su programa. Muchas gracias, buenas tardes al auditorio que nos escucha. Muchas gracias por la invitación a platicar tan interesante tema. Así es, magistrado, buenas tardes, bienvenido a nuestro programa, gracias por aceptar la invitación y que nos venga a compartir un tema tan interesante como es la justicia terapéutica. Le agradecemos nuevamente y vamos a entrar de lleno al tema debido a que el tiempo es corto y se nos va como agua, magistrado. Para iniciar la entrevista nos gustaría que primero nos definiera qué debemos entender por justicia terapéutica. Mira, gracias. El tema de justicia terapéutica, si bien es cierto, es un tema que no es novedoso a nivel internacional, pues prácticamente sus antecedentes vienen de los años de 1980 en Estados Unidos. Sin embargo, antes de poder darte una definición de lo que conocemos como programa de justicia terapéutica, me gustaría comentarte algunos antecedentes de dónde surge este tipo de programas, que si bien necesariamente no está focalizada estrictamente a los adolescentes, que es el tema que hoy hablaremos, en los últimos años se ha centrado mucho en la conducta de los adolescentes, sobre todo en esa conducta cognitiva conductual del adolescente, que de alguna manera por sus características cognitivas, neurológicas, prácticamente en lo que en este caso la justicia terapéutica puede establecerse con él y lograr los objetivos que se busca con esta justicia terapéutica. Durante esta charla haremos mucho énfasis de esto último, como una prevención del delito y sobre todo para buscar lo que constitucionalmente establece, en el caso de justicia de adolescentes, la reintegración y reinserción de nuestros adolescentes, así como de aquellas personas pues, que prácticamente se encuentran en conflicto con la ley y que su conducta se encuentra ligada al consumo de las sustancias psicoactivas. Esta justicia terapéutica inicialmente va enfocada a personas que tengan algún tipo de consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cuáles son las que entendemos como tal? Marihuana, cocaína, algún tipo de drogas duras, psicotrópicos o cualquier otro tipo de sustancia que cause un hábito o una dependencia a las mismas, ¿no? Y que de alguna manera
impacte en la conducta, en este caso del tema que hoy hablamos, de adolescentes, ¿no? Durante los últimos años, ustedes saben, a nivel internacional, las políticas criminales en el tema de narcóticos prácticamente se había enfocado a los cárteles, al problema mundial de drogas a través de grandes magnitudes, bajo diferentes rubros, retos, obstáculos y oportunidades. Durante los últimos años se ha dado un viraje, de alguna manera, sobre todo en el resurgimiento del tema de los derechos humanos, del basaje del derecho penal en búsqueda de ver realmente cuál es el origen de la situación del uso de narcóticos. En este caso, hoy en día hay un enfoque más de salud pública, de derechos humanos, como ya lo comentaba, y la necesidad de políticas basadas en una mejor evidencia, mejores marcos regulatorios, una participación de la sociedad civil, una participación de las familias en el tema con los adolescentes, pero sobre todo la no penalización o criminalización del consumo. Es decir, prácticamente son temas que en el debate de las drogas buscan ver cuál es el origen del problema que hoy en día nos está prácticamente afectando como sociedad. Estas políticas siempre deben de estar enfocadas, como ya lo hemos dicho, en prácticamente un respeto y promoción de los derechos humanos. Ustedes saben, a partir de algunos tratados internacionales, México ha enfocado también su derecho penal en el tema de adolescentes y pues de alguna manera siempre ha buscado insertarse también en el marco internacional en estos temas, ¿no? ¿Qué entendemos entonces? ¿Dónde surge este tema de la justicia, de tribunales de adicción, perdón? Este tema de tribunales terapéuticos inicia en los años de 1980, específicamente alrededor de 1988-1989 en Florida, sí, en Estados Unidos. Fue de alguna manera, la primera experiencia en estos temas, en donde en el boom del crack de Estados Unidos se empezó a crear un problema de salud pública. ¿Sí? Así es. Ustedes saben, en el hemisferio norte de América el consumo de marihuana era muy común, de los 60, 70, sin embargo en los 80 el boom del crack o de las sustancias duras empezó a crear ya un problema mayor de adicciones entre los jóvenes y sobre todo también inclusive de las parejas que cuando procreaban a sus hijos prácticamente ya la salud, los avances médicos y tecnológicos ya inclusive los niños nacían con una adicción y tan es así que eso está probado, ¿no? Entonces ese tipo de temas prácticamente hicieron crear en Estados Unidos lo que conocemos como tribunales terapéuticos, ¿sí? Actualmente en Estados Unidos hay alrededor de 2.400 tribunales terapéuticos, es decir, ¿y si funciona? Todos los estados prácticamente lo han estado implementando. Sí funciona y en un adelantito hablaremos de algunos casos de éxito. Obviamente, como cualquier otro procedimiento, también tiene un margen de error. O sea, de cuenta, cuando al ratito que hablemos del marco nacional, veremos que efectivamente hay deserción, hay llegado momentos, obviamente es una cuestión de salud, de cuestión cognitiva, y pues de alguna manera también existe una deserción o un incumplimiento a las condiciones que se establezcan en este tipo de procedimientos. Sin embargo, tiene también muchos casos de éxito, tiene un margen de resultados positivos en alrededor de un 40%. ¿Sí? Que al final de cuentas es bueno. Es muy bueno, sí. Exactamente, sobre todo este tema de salud pública, ¿no? Bueno, volviendo al tema, en estos antecedentes, en México el primer programa piloto que se realizó sobre justicia terapéutica se hizo en el estado de Nuevo León, en el caso de Guadalupe, Nuevo León. Uh-huh. Ahí se inició con un programa piloto que, si bien es cierto, el tema de justicia terapéutica no está dentro del derecho positivo mexicano en su plenitud, pues sí constitucionalmente crea un margen, ¿no?, para su implementación. ¿Cómo empezaron a trabajar ellos en ese tiempo? Prácticamente a través de un protocolo de actuación, de firma de convenios, donde prácticamente los operadores establecían cuáles eran los puntos objetivos que lograban y que tenían que cumplir cada uno de ellos.
Actualmente ya el Estado de Nuevo León, Chihuahua, Estado de México, Morelos lo tienen implementado a nivel completo, a nivel estatal. Wow, Hay qué algunas otras entidades como Durango que lo había iniciado parcialmente y que lo había abandonado. Desconozco la verdad las razones, sin embargo volvieron otra vez, están en esa etapa de volverlo a implementar ahorita parcialmente. Jalisco también lo tiene parcialmente, Baja California lo tiene parcialmente también en algunos municipios como un programa piloto en búsqueda de una implementación completa, ¿no? O sea, prácticamente ha ido evolucionando en los últimos tiempos. Finalmente te comento que pues, también hay que voltear a ver un poquito la estadística. Según las estadísticas del INEGI y de CONADIC, el 85% de los sujetos que se encuentran en un procedimiento judicial de esta naturaleza, 85% admitieron que por lo menos 6 horas antes de la comisión del ilícito o de la conducta delictiva consumieron algún tipo de sustancia psicoactivas. De igual forma, el 70% admite haberlas consumido en alguna época juvenil y que en esa época juvenil inició la conducta, la primera conducta delictiva. Entonces, eso nos da un parteaguas de que la prevención del delito específicamente podemos iniciarla a través de la justicia de adolescentes. Sabemos hoy en día el problema que tenemos con ese tipo de situaciones de salud, y sabemos también, según nuestras estadísticas, por lo menos aquí a nivel nacional y sobre todo estatal, la gran comisión de delitos de menor impacto. Sí, ya no hablemos de delitos graves o menores porque ese concepto ha salido de nuestra legislación. Sin embargo, pues olvidémonos por ejemplo, de las conductas de delitos de alto impacto que conocemos. Vayámonos al tema toral de nuestra sociedad, que es el que percibe la comisión de un ilícito de menor cuantía, como cuáles: el robo simple, el típico robo que te roban autopartes, te roban algo de tu casa. Estamos hablando también de daños patrimoniales, daños ya sea culposos o dolosos. Es decir, vayámonos a ese tipo de delitos que a final de cuentas estadísticamente son el 80% del tipo de delito que se comete normalmente. Que roban para consumir, ¿no? Exactamente, a eso voy. De alguna manera lo que hemos observado es que nuestros jóvenes que se dedican a ese tipo de robos comúnmente traen una farmacodependencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa conducta tripartita, no? La adicción, la conducta y la consecuencia. Bien, ¿le parece si vamos a una pausa? Ya regresamos, estamos hablando acerca de la justicia terapéutica. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Ya regresamos, estamos con el magistrado Paul Razo Brooks, titular de la Sala Unitaria de Justicia para Adolescentes del Honorable Tribunal Superior de Justicia, y él nos está platicando acerca de un tema muy interesante que es la justicia terapéutica como una alternativa del sistema de justicia penal para adolescentes. Recuerde que puede comunicarse con nosotros al 12-223-28, que es el teléfono aquí en cabina, si usted tiene alguna duda o quiere hacerle alguna pregunta al magistrado referente a esta justicia terapéutica, pues aquí estamos. Y también recordarles los correos electrónicos que aquí la licenciada nos mencionó al inicio del programa, que es hablemosdejusticia@bcs.hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. Recuerden que tenemos la página de Facebook del H. Tribunal Superior de Justicia, donde usted puede escuchar este programa y todos los anteriores. Bueno, retomando, usted nos estaba ahorita platicando acerca de este círculo que se hace, que es adicción, conducta delictiva y las consecuencias. Así es. Retomando ese tema, obviamente el adolescente al entrar en un tema de adicción, de alguna manera su conducta inicialmente busca primeramente obtener ingreso para la adquisición de ese tipo de sustancias. Así es. Inicia de alguna manera en el ámbito o el entorno familiar. Empieza a sustraer cosas de la familia, ¿no? La mamá, el dinero. Exactamente. Posteriormente, cuando de alguna manera es semidescubierto por la familia, empieza hacia el exterior.
o si en el caso de familias donde los recursos económicos son limitados, pues obviamente hay que buscar hacia el exterior. Ahí inicia de alguna manera la carrera delincuencial de un adolescente. Empieza con un tema menor, un robo simple, un objeto, y de alguna manera va escalando hasta llegar prácticamente a la consecuencia, que es ya estar sujeto a un procedimiento penal. En el caso dado de los muchachos que han estado sujetos a un procedimiento penal, hemos tenido muchos casos de éxitos actualmente en el Centro de Internamiento de Adolescentes, ¿sí? Que inclusive podríamos comentar, pero también sabemos que ha habido los programas de reintegración y reinserción social, en algunos casos han sido insuficientes para crear un cambio en la conducta, sobre todo en esos primodelincuentes, que inclusive al estar sujetos a un procedimiento penal y estar estigmatizados por la sociedad de alguna manera, van acrecentando de alguna manera ese tipo de conductas. También obviamente en el nuevo mercado existen sustancias con mayor adicción y que obviamente nos van llevando a nuestros jóvenes, a estas personas adolescentes, a una mayor adicción, y que a su vez esto lo lleva a una mayor conducta de delitos tipificados como delitos por la ley. Este tema es lo que nosotros conocemos como puerta giratoria. Hoy en día el concepto de puerta giratoria en el nuevo sistema lo han utilizado mucho por el tema de que llega a la vinculación, se va libre porque lleva su proceso en libertad, pero en realidad el concepto de puerta giratoria viene en el tema de la ejecución penal en el proceso. Inicialmente así es. La puerta giratoria es de que el sujeto entraba al centro de internamiento y que salía al cumplir su condena y volvía a delinquir y volvía a entrar, ¿no? O sea, sí, a pesar de que había un costo por mantenerlo ahí, había un costo fiscal, de alguna manera, un costo administrativo, y que de alguna manera tiene dos impactos. Uno, un costo gubernamental en un centro, pero aparte, sobre todo, la pérdida de productividad de nuestros jóvenes, porque prácticamente van entrando a una etapa de productividad y están en un problema de adicciones y en un problema delincuencial, y se hace un círculo vicioso, ¿no? Social. De esto podemos definirlo prácticamente el tema de justicia terapéutica como un estudio en el rol de la ley y su relación con el espectro emocional, de comportamiento, de emociones y salud mental de las personas. Es decir, se aleja un poquito de sancionar la conducta y el hecho, y se enfoca un poquito más en la persona. ¿Los porqués? Exactamente, los porqués, y de alguna manera la búsqueda de encontrar una solución. Sí. Ahorita hablábamos de esta conducta tripartita, irnos inicialmente a la base de la pirámide, que es la adicción. Eliminando esa base de la pirámide, prácticamente eliminamos la conducta y la consecuencia, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es? Que buscamos el enfoque sobre la persona. En este caso, el adolescente tiene una característica: está en una etapa de desarrollo cognitiva, conductual. Lo hace vulnerable. Lo hace vulnerable a cualquier situación, pero también lo hace vulnerable a situaciones positivas, que sería un tratamiento de esta naturaleza, ¿sí? Inclusive neurológicamente y científicamente, el adolescente termina su desarrollo cerebral hasta los 21 años. Por eso en algunos países, si bien es cierto eres adulto a los 18 años, sin embargo el permitirte el consumo de alcohol o de otro tipo de sustancias te lo permite hasta los 21 años, precisamente por eso. Aunque podamos ver a un adolescente desarrollado físicamente, cerebralmente o neurológicamente, todas se encuentran en desarrollo. Eso es importante y es un punto de vista objetivo positivo para este tipo de tratamientos. Muy bien, wow. ¿Y qué se pretende o qué vendrían siendo los objetivos de esta justicia terapéutica? Como lo hemos estado comentando, primeramente tiene un objetivo primordial. Es una cuestión de salud pública. Busca prácticamente no digamos la cura, pero sí el tratamiento para alejar a nuestros jóvenes, en este caso hablando del sistema de justicia de adolescentes, alejarlos de prácticamente de esa adicción. Obviamente esto tiene una consecuencia.
disminuir la reincidencia, ¿sí? Obviamente eliminar ese consumo de bebidas alcohólicas, el empleo de estupefacientes, enervantes, pero sobre todo reinsertar y reintegrar al adolescente. Oh, muy bien. Magistrado, me gustaría que nos comentara específicamente quién va dirigida la justicia terapéutica y qué conductas pueden ser sujeto de este procedimiento. Mira, como le decía al inicio, el tema de justicia terapéutica va dirigido a adultos y adolescentes, ¿sí? Obviamente ha tenido mayor énfasis y éxito en adolescentes, por eso el interés del Poder Judicial en participar en este tipo de programas y en su implementación. Ahorita estamos en un programa de planeación y implementación. Va dirigido obviamente a estos jóvenes que de alguna manera tienen un problema, que son ya de alguna manera identificados como primodelincuentes y a su vez que tienen una adicción a una sustancia psicoactiva. ¿Para qué tipo de conductas? Aquellos delitos de no alto impacto, entendiéndose por ello aquellos delitos patrimoniales cometidos sin violencia en las personas, delitos que se persiguen por querella o requisito equivalente de la parte ofendida o de la víctima, y aquellos delitos culposos. Delitos culposos, por ejemplo, como el de daños en un choque, porque nuestra persona adolescente utiliza este tipo de sustancias y prácticamente se ve inmiscuido en este tipo de situaciones. Entonces, si te das cuenta, son el tipo de delitos que mayor incidencia tienen en nuestra entidad y en nuestra sociedad, ¿no? Así es. Magistrado, pues a punto de terminar, el tiempo ha sido muy corto. ¿Algo que quisiera usted agregar? Sí, como lo comentaba, muchas gracias por la invitación. Es un tema de verdad demasiado amplio. Ojalá haya otra invitación para poder continuarlo. Sobre todo para platicar con el auditorio en qué caso se da, cómo se da, ya algunas características más técnicas en cuanto a cómo se hace este tipo de procedimientos, cómo va enfocado dentro del procedimiento penal. Pero sobre todo me gustaría mencionar que este programa de justicia terapéutica es una alternativa al sistema judicial penal, en este caso mexicano, y sobre todo una alternativa para la reinserción y la reintegración social de nuestros adolescentes aquí en Baja California Sur. Yo siempre, cuando platico con adolescentes, siempre inclusive en algunas cámaras, cuando nos han invitado a platicar sobre estos temas, les traigo a colación una frase de Pitágoras, ¿no? Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres, ¿no? Así es, muy bonita frase. Magistrado, por supuesto que sí, si nos puede acompañar el siguiente miércoles para darle continuidad al programa. Al tema, nos quedamos todavía con varias preguntas. Claro que sí. ¿Acepta la invitación? Claro que sí, perfecto. Por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias por haber compartido su experiencia en este tema y nos vemos en el próximo programa. Licenciada. Bien, pues me despido, no sin antes darle las gracias al magistrado Paul Razo Brooks, titular de la Sala Unitaria de Justicia para Adolescentes. Nos despedimos, yo soy la licenciada Livia Vázquez. Licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña y nos escuchamos el próximo miércoles. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.